Muy bien. Entonces, niños, hoy nos toca ver el perímetro de las figuras planas. Página 137. ¿Qué es el perímetro de una figura en primer lugar? El perímetro es la suma de todos los lados de la figura, es decir, la longitud total del contorno o de la orilla de la figura. Cuando nosotros nos referimos a perímetro, estamos hablando de la orilla o del contorno de la figura, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el perímetro de un cuadrado, lo que voy a hacer es sumar cuánto mide cada uno de los lados de ese cuadrado para poder obtener el perímetro. Si yo quiero sacar el perímetro de un triángulo, igualmente voy a sumar cada uno de los lados de esa figura para poder obtener el perímetro. Entonces, cuando yo hablo de perímetros, únicamente, niños, voy a hablar de la suma de los lados o de las orillas de una figura plana, a excepción del círculo. Joseph, silencio, por favor. A excepción del círculo que no tiene orillas o no tiene lados, ¿verdad? Entonces, para sacar el perímetro del círculo, ahí sí vamos a necesitar una fórmula especial. Pero para el resto de figuras, lo único que vamos a necesitar va a ser tener el tamaño de los lados para poder encontrar el perímetro de cada uno. Entonces, para poder sacar el perímetro de un cuadrado, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un cuadrado. En este caso voy a colocarles este cuadradito de acá. Imaginemos que tenemos este cuadrado y tengo acá 5 centímetros, el tamaño del lado de este cuadrado. Y también vamos a tener acá 5 centímetros por acá. A ver, niños, ¿qué peculiaridad tiene el cuadrado en primer lugar? ¿Qué relación tienen los lados del cuadrado? A ver si alguien se recuerda. Todos miden lo mismo. Todos miden lo mismo, muy bien. Entonces, cuando a mí me den un cuadrado y que me pidan que yo le saque perímetro, no es necesario que me den la medida de todos los lados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si es un cuadrado, aunque no me den las medidas de todos los lados, yo ya me sé, ¿verdad? Que el cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, por ejemplo, yo acá en este ejemplo solo les di el tamaño de este lado y el tamaño de este lado. Pero ustedes, como ven que es un cuadrado, pueden decir, este lado también mide 5 centímetros y este lado también va a medir 5 centímetros, porque los cuadrados tienen todos sus lados iguales, ¿sí? Entonces, niños, ahora que ya tenemos todos los lados de este cuadrado, lo único que hace falta para sacar el perímetro, por supuesto, la abreviatura del perímetro va a ser una letra P. Para sacar el perímetro de la figura, lo que vamos a hacer es sumar nada más todos los lados o todas las medidas de los lados de esa figura. Entonces, niños, ¿cuál sería el perímetro de este cuadrado? Sería sumar 5 más 5 más 5 más 5. ¿Y qué hay que copiar? No, este documento yo se los voy a mandar, no me pusieron atención. Se los voy a mandar y ustedes solo lo van a imprimir y lo van a pegar en su cuaderno. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a sumar para encontrar el perímetro de esta figura 5 más 5 más 5 más 5 y eso sería 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? Porque cada lado medía 5 centímetros. Entonces, como estamos trabajando en centímetros, la respuesta también la vamos a dar en centímetros. Entonces, niños, sacar el perímetro de una figura no es nada complicado. Lo único que tenemos que hacer para encontrar el perímetro de una figura es sumar la medida de cada uno de los lados de la misma, ¿sí? Si es un cuadrado, sumamos 4 lados. Ahora, por ejemplo, si tenemos nosotros una figura con más lados, por ejemplo, un heptágono, como este de acá, que tiene 7 lados, igualmente, para poder sacar su perímetro, lo único que vamos a hacer es sumar cada uno de los lados de ese heptágono, ¿verdad? Por ejemplo, acá, este es un heptágono regular. Cuando les digo heptágono regular, recuérdense que las figuras regulares son aquellas que tienen todos sus lados, todos sus ángulos internos de la misma medida. Entonces, si yo les digo que este es un heptágono regular, pero solo les doy el valor de este lado, ¿cuánto miden los demás lados de este heptágono? ¿Cuánto miden? 3 centímetros, teacher. 3, todos los lados van a medir 3 igual porque como les estoy diciendo es un pentágono regular. Cuando les hablo de cualquier figura regular, quiere decir que todos los lados van a medir lo mismo, ¿sí?
Entonces, si yo les digo heptágono regular, quiere decir que todos los lados van a medir lo mismo. Por lo tanto, si yo solo les doy el valor de un lado, no se preocupen porque ustedes ya saben que todos los demás lados van a medir lo mismo. Entonces, este lado mide 3, este mide 3, este 3, este 3, este 3 y este 3. Ahora, para sacar el perímetro de este heptágono, entonces, ¿cómo le haría? Perímetro, vamos a colocar acá, perímetro, va a ser igual a la suma de todos los lados de este heptágono. Entonces, ¿qué tendría que sumar, niños, para encontrar el perímetro de este heptágono? ¿Qué sumamos acá? ¿Niños? ¿Niños, me escuchan? 7 veces. Algo trabado, teacher. Sí, se nos trabó. Sí, un Solo poco oí. trabado. Ahorita los escuché bien, pero se había ido la transmisión. Solo escuché que Lili me dijo 7 veces 3. ¿Alguien más está de acuerdo con Lili? Sí. Sí, muy porque hay bien. 7 lados. Porque tenemos que sumar todos los lados y tiene 7 lados, muy bien. Y cada lado mide 3 centímetros, entonces tenemos que sumar 7 veces el número 3. Entonces sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Y cuánto sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3? ¿Cuánto me daría la suma? ¿Cuánto? 21 21, muy bien. ¿21 qué? ¿Qué estamos trabajando ahorita? centímetros. Centímetros, muy bien. Es muy importante, niños, que siempre le coloquen la medida de longitud que estén trabajando a Está la fácil. figura, ¿sí? Entonces, como les digo, el perímetro es facilísimo. Solo basta con que nosotros sumemos el tamaño de todos los lados de esa figura. Ahorita les voy a colocar una para que ustedes hagan y me van a ir mandando las respuestas por el chat, ¿sí? Teacher. ¿Sí? Y si digamos, si la forma es como, no sé, un triángulo. Igualmente, Valerie, si fuera un triángulo, solo sumas lo que valga cada uno de los lados del triángulo. Voy a hacer ese último ejemplo y después hacen uno ustedes, ya que Valerie tiene la duda. Entonces, para sacarte Bueno. de tu duda, Valerie, vamos a poner este triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo es un polígono irregular porque todos sus lados son diferentes, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, este lado va a medir 8 centímetros. Este lado de acá va a medir 10 y este otro va a medir 6. Entonces, Valerie, igual, como te decía, para todas las figuras habidas y por haber, es la misma fórmula de perímetro. Lo único que tenemos que hacer para sacar el perímetro es sumar los lados de la figura. A menos de que sea un círculo, porque el círculo no tiene lados. Entonces, el círculo se los voy a enseñar, solo terminemos de hacer estos ejemplos, porque para sacar el perímetro del círculo sí necesitamos una fórmula. Pero de lo contrario, con cualquier polígono, siempre va a ser la misma fórmula, solo es sumar todos sus lados porque los polígonos sí tienen lados, tienen esquinas, ¿sí? Entonces, si yo tengo este triángulo y quiero sacar el perímetro, solo tengo que sumar los lados del triángulo. El lado más largo del triángulo mide 10, el segundo lado más largo mide 8 y el tercer lado mide 6. Sumo los tres lados, 10 más 8 más 6 me va a dar 24 centímetros. Entonces el perímetro de este triángulo sería 24 centímetros. ¿Sí? ¿Te das cuenta, Vale? Ya. No importa la Sí, figura, teacher. siempre hay que sumar nada más los lados. ¿Sí? Sí, teacher. Muy bien. Necesito ahorita que ustedes hagan esta, solitos. En el cuaderno. Sí, esta sí la pueden hacer ahí en su cuaderno. O en una hoja si no quieren Claro, hacer. el círculo no había que sacar el perímetro por dentro, yo que me acuerdo. No, ese es el área. Todo lo que sea por dentro es área. Ah, sí, verdad, del área. Es que yo me acuerdo del área, no del perímetro. Teacher, tenemos que dibujar eso en el cuaderno. Sí, este rectángulo y va a tener las siguientes medidas. Va a medir 12 centímetros de base y va a medir 7 centímetros de altura. Muy bien. Entonces, encuentren el perímetro de este rectángulo en este momento, ¿sí? El perímetro de este rectángulo. Vamos a ver cómo les queda.
Oscar, Ian, muy bien. Respuesta correcta. Lili, muy bien. Respuesta correcta. Jimena también, muy bien. Teacher, le mandé mi respuesta. Muy bien, ahorita mismo. Oh, está bien. Teacher, también le mandé mi respuesta. Muy bien, ahorita voy a ver. Dylan, no, tú me la mandaste a mí. Sí, que todavía he puesto el chat en privado para ti. Perdón. Entró la de Joseph, muy bien. La de Alejandra también está bien. Angie Un también. secreto, sorry. Dylan también, muy bien. Jonathan también. Valerie también y Darling también. Muy bien. Todas las que me han enviado hasta ahora están buenas. También la de Darling ya me había llegado, estaba bien. Ada, no, Ada, recuérdate, ahí está. Es que no estaba sumando todos los lados. Muy bien. Teacher, darle lo puso para todos. Ay, lo bueno que ya habían contestado. Muy bien. Vean pues, niños. Estaba fácil, teacher. Si se dan cuenta, en este caso nosotros tenemos un rectángulo, pero aquí había un truco. Yo no les di el valor de este lado, ni les di el valor de este lado. Quería ver quién me había puesto atención. Entonces ustedes sabían que si yo no les di el valor de ese lado, ustedes tenían que ponérselo. Este lado, al ser opuesto a este, va a medir lo mismo. Y este lado, al ser opuesto a este, van a medir lo mismo también. Entonces ustedes tenían que saber que ese lado medía 12 y este lado mide 7. Y ya luego que tienen todos los lados, solo suman 12 más 12, 24. Más 7, 31, más 7, 38 centímetros de triángulo. Muy bien. Muy bien por todos los que tuvieron correcta la respuesta. Excelente. Entonces, ahora me voy a ir a lo que sería el perímetro del círculo. Porque el perímetro del círculo, niños, ahí sí necesita una fórmula especial. Porque como les digo, el círculo no tiene lados. Entonces, ¿cómo voy a sumar los lados? Si el perímetro es la suma de los lados de las figuras y el perímetro no tiene lados, entonces, ¿cómo puedo sacar el perímetro del círculo? Fácil. Está aquí el circulito, ¿verdad? Vamos a tener una línea que divide al círculo y que la parte en dos. ¿Cómo se llamaba esa línea cuando vimos los elementos del círculo? ¿Cómo se llamaba la línea que partía en dos al círculo? Que iba de un punto de la circunferencia a otro y que partía en dos al círculo, completamente por la mitad. Si no se recuerdan, pueden volver a la página 126. ¿Cómo se llamaba esta línea de acá? ¿Cómo se llamaba ese elemento del círculo? ¿Centro? No, el centro es el punto que está en medio, pero la línea que divide al círculo en dos partes exactamente iguales, ¿cómo se llamaba? Diámetro, teacher. Diámetro. Muy bien, Dylan. El diámetro, ¿sí? El diámetro es la línea que parte el círculo exactamente en dos partes iguales, por la mitad, justamente. Muy bien. Ahora, niños, la fórmula para sacar el perímetro de un círculo es, perímetro es igual a pi. Ustedes ya conocen el número pi, lo hemos mencionado muchas veces. Sí, teacher. Vamos a ver si encuentro el simbolito de pi por acá. Creo que no está aquí en Word, lo voy a bajar de internet. Siempre me da curiosidad cuál es el signo de pi. Teacher, ¿y cuántos ceros trae el pi? ¿Ceros? Ajá. Ni idea, fíjate, yo sé porque siempre he utilizado solo los primeros números de pi y no llevan ningún cero. Ah, ese es el signo. ¿Sí? Más o menos parecido porque no encontré el que es como redondito. No está aquí en internet. Ah, espérense, ya lo encontré. Hay uno más clarito aquí. Es que ese que les encontré está muy feo. Este está mejor. Ahí está. Este sí está bonito, miren. Ahí Teacher, está. su valor era 3.14. Exacto. Ah. La fórmula de perímetro, niños, del círculo va a ser la siguiente.
Va a ser 2πr. 2πr. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que multiplicar 2 por el valor de pi por el valor del radio del círculo. Pero recuérdense que esta línea que estaba aquí en medio es el diámetro. Entonces ustedes me van a decir, teacher, ¿y qué es el radio del círculo? El radio es la mitad del diámetro. Por ejemplo, yo les estoy colocando acá en el círculo, la única medida que les van a dar es la del diámetro. ¿Sí? El diámetro, se lo repito, es esta línea que parte al círculo en dos partes iguales. ¿Sí? Entonces, esta línea acá se llama diámetro, pero si ustedes se dan cuenta en la fórmula no me están pidiendo el diámetro, me están pidiendo el radio. Entonces, ¿qué es el radio? El radio del círculo es la mitad del diámetro. ¿Sí? Siempre va a ser la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el diámetro de este círculo es 12, ¿cuál será el radio? ¿Cuál es el radio? 6. 6, porque es la mitad. Aquí se los voy a poner a la par, miren. El radio va a ser 6. Mucho ojo con esto, mucho ojo. Cuando en el libro les den un círculo y tengan la línea completa, así como aquí en este ejemplo, les están dando el diámetro. Entonces, cuando les estén dando el diámetro, ustedes tienen que dividir dentro de 2 para poder encontrar el radio, ¿sí? Pero si en el libro solo les dan la línea a la mitad y les colocan la medida, ahí ya no tienen que dividir dentro de 2 porque si solo les están dando la mitad de la línea, quiere decir que ya les están dando el radio. ¿Sí me entienden? Cuando les den la línea completa, ustedes tienen que partir esta cantidad en 2. Pero cuando en el dibujo solo aparezca la mitad de la línea, ahí ya no tienen que partir en 2 porque ahí ya les dieron el radio, ya no tienen que encontrar el diámetro. ¿Estamos? ¿Sí me entienden eso? Sí, teacher. ¿Y Joseph? Sí, teacher. Teacher, tengo una duda, pero si en el círculo le dan una medida así de, por ejemplo, de 13 centímetros. Se divide dentro de 2 y lo usan con decimales, que sería 6.5, la mitad. Ah, vaya, teacher. Ajá. Pero sí, niños, por favor no se vayan a confundir con esto, porque en el libro ahí mismo les están diciendo, si les dan la línea completa, es que les están dando diámetro y ustedes la tienen que partir en 2. Pero si solo les dan la línea a la mitad, ya no la tienen que partir en 2 porque ya les dieron el radio directamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, aquí nuestro ejemplo era un diámetro. No nos habían dado el radio, entonces nosotros lo tuvimos que sacar. El diámetro de este círculo era 12, pero a mí la fórmula me pide radio. Para sacar el radio solo partimos el diámetro a la mitad, que sería 6, porque 6 es la mitad de 12. Entonces ahora solo sustituimos la fórmula. La fórmula dice 2 por pi. ¿Cuánto es pi, niños? ¿Cuánto valía pi? Pi valía 3.14. ¿Sí? Eso no se les va a olvidar. Pi valía 3.14. Por el radio. ¿Cuánto valía el radio? En este ejemplo que yo les di. 6 centímetros. 6 centímetros. Muy bien. 6. Entonces, un truco que les voy a dar. Un truco que les voy a dar y que me lo van a agradecer si se lo aprenden bien, es que 2 por pi siempre va a ser lo mismo. En todas las fórmulas donde saquemos perímetro, 2 por pi siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar de la multiplicación va a ser el radio del círculo. Pero 2 por pi siempre queda lo mismo. Apréndanse bien cuánto da 2 por pi. 2 por pi siempre va a quedar 6.28. Ya no lo tienen que estar haciendo en cada ejemplo. Porque la fórmula es 2 por pi. Siempre van a tener que multiplicar 2 por pi. Entonces 2 por pi siempre les va a quedar 6.28 multiplicado por lo que valga el radio del círculo al que le quieren sacar el perímetro. ¿Sí? Entonces prácticamente la fórmula de perímetro del círculo siempre va a ser 6.28 por el radio. 6.28 por el tamaño del radio. Siempre, ¿sí? Entonces va a ser, en este caso, 6.28 por 6, porque el radio de este círculo es 6. 6.28 por 6, ¿cuánto sería, niños? 37.68. 37.68. Como estamos hablando de centímetros, también la respuesta tiene que ir en centímetros. Entonces, el perímetro de este círculo va a ser 32.68. Vuelvo y repito.
Solo tenemos que multiplicar 2 por pi por radio, pero 2 por pi siempre va a quedar 6.28. Entonces, la fórmula se resume a multiplicar 6.28 por el tamaño del radio, que va a cambiar la medida del perímetro únicamente por el tamaño del radio del círculo, ¿verdad? En este caso, 6.28 por 6, que era el radio de mi círculo, nos queda 37.68, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda entonces con el perímetro del círculo? No, teacher. Yo sí, teacher, yo sí. ¿Cuál es tu duda? Yo no. Teacher, en lo de pi, Ajá. pi equivale a 3.14, ¿verdad? Sí. Y después, ¿por qué lo multiplica por el 6? No, por 2. Por 2. Sí, porque aquí está en la fórmula. Mira, la fórmula dice 2 por pi y después por radio. Ok. Por eso les digo que 2 por pi siempre va a ser 6.28. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser el tamaño del radio, nada más. Teacher, otra duda. ¿Siempre Ok, se va a teacher. tener que multiplicar por 2 o va a ser números diferentes? Siempre, sí, siempre, sí, siempre es por 2. La fórmula es cerrada, la fórmula no cambia, ¿sí? Siempre es por 2. Ah, No importa qué número esté en el círculo, teacher. No, porque eso va a ser el radio, entonces lo que va a cambiar aquí va a ser el radio nada más, pero el 2 y el 3.14 nunca cambian. Ok, teacher. Ajá. ¿De dónde saqué el número 3.14? Eso es lo que vale pi, Ada. Pi siempre va a valer 3.14. Siempre. Entonces ese número no es de que yo me lo haya sacado de la manga, sino que ese número se lo tienen que aprender ustedes. Que el pi siempre vale 3.14. De ahí salió. ¿Sí? Este numerito que ves acá de pi es lo que vale 3.14. Teacher, ¿y el 6.28 de dónde lo sacó? Cuando multiplicó. No les dije, pues, al multiplicar 2 por pi, o sea, 2 por 3.14, siempre me va a quedar 6.28. Ah, Ajá. De ahí salió. Teacher, yo copié cuánto vale pi porque si no se me olvida. Muy bien. Sí, si no se recuerdan o creen que se les va a olvidar, mejor copien, niños, a la par. Bueno, de todos modos, yo les voy a mandar este documento, pero se los voy a colocar aquí a la par, ¿ve? Pi es igual a 3.14, para que no se les olvide. Aquí está ya. Pi es igual a 3.14. Si no se les olvida, ¿vieron? Muy bien. Entonces, niños, vamos a ir a la página 138 de nuestro libro ahora. Esperemos que vengan ejercicios de sacar el perímetro de un círculo para practicarlo. Pero vamos a ir a la página 138 en este momento. ¿Ya todos están ahí? sí. Muy bien. ¿Terminaron? Ah, bueno, es que esto no lo tenían que copiar. Siento que disculpe, teacher, es que se me trabó. 138. Gracias. 138. En esta página tenemos que ejercitar lo que vimos ayer y lo que vimos hoy. Así que vamos a poner en práctica los dos temas. Muy bien. Entonces, vamos a Yo les comenzar. entendí re bien a los dos temas. Muy Los bien. explicó re bien. Muy bien. Me alegra que los hayas entendido. De todos modos, si hay alguna duda o surge alguna duda ahorita con los ejercicios, aprovechan a preguntarme. ¿Vieron, Dylan? Ok, teacher. Muy bien. Vean pues, niños. Dice aquí que tenemos que llenar la tabla con la equivalencia en decímetros, pero a nosotros no nos dieron decímetros ayer. En la tabla que yo les di, solo les di centímetros, las equivalencias en centímetros, pero no se las di en decímetros. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que yo aquí a la tabla en el pizarrón le voy a agregar una columna más, solo para ayudarnos a lograr completar esta tabla, ¿sí? Entonces aquí en el pizarrón yo le voy a agregar una columna más a mi tabla con la unidad de medida y con la equivalencia que vimos ayer, que era en centímetros, y por supuesto con la equivalencia que me piden hoy, que es en decímetros. A ver, niños, necesito que todos viendo su tabla que copiaron ayer, ¿a cuántos centímetros equivale una pulgada? ¿A cuántos centímetros equivalía una pulgada? ¿O a cuánto? ¿Centímetro? No, ayer les di una tablita, niños. 2.54. 0.3.1967. 2.54, muy bien.
Yo les di una tablita ayer, niños, y decía, una pulgada equivale a 2.54 centímetros, ¿sí o no? ¿Cuál, teacher? Les di una tablita ayer. Tiene La que la copiamos. pulgada, el pie, la yarda, la milla, el kilómetro y el centímetro. Permítanme. Luego teníamos el pie. ¿Cuántos centímetros tenía un pie? 30.48. 30.48, muy bien. Luego también teníamos la yarda. La yarda, ¿cuántos centímetros? 91.44 centímetros. 91.44 centímetros, muy bien. Y por último teníamos la milla. 1.609 kilómetros. 609 Excelente. 1.609 kilómetros. Kilómetros. Muy bien. Ahora necesito que saquen su otra tabla, la que les mandé que tenían que imprimir y que tenían que pegar en una ficha. Necesito que saquen esa. ¿Ya la tienen ahí? Ya, teacher. Muy bien. Miren, pues, en el libro no me están pidiendo que yo coloque estas equivalencias. En el libro lo que ustedes van a completar es esta tabla de que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Pero para poder hacer esta columna que tienen que completar ahí en el libro, necesitábamos agregar esta, ¿sí? Por eso es que yo se las agregué aquí. Vale. Se las voy a poner de colores para que ustedes sepan que la que está en blanco es la que tienen que colorear en su libro, o la que tienen que completar, perdón, en su libro. Entonces, niños, ¿en qué unidad de medida me están dando las pulgadas? En centímetros. En centímetros. Muy bien, la equivalencia de las pulgadas me la dieron en centímetros. Ahora les pregunto, según la tablita que yo les di del Sistema Internacional de Medidas, ¿por qué número tenemos que multiplicar o dividir los centímetros para pasarlos a decímetros? Dividirlo por 10. Dividirlo por 10, muy bien. Si yo quiero pasar 1 centímetro a decímetros, lo tengo que dividir dentro de 10, según mi tablita. Entonces, niños, para pasar todas estas cantidades que me dieron en centímetros, yo las tengo que dividir dentro de 10 para poderlas pasar a decímetros y poder ir completando la tabla que tenemos acá. Pero solo las primeras 3. ¿Por qué la cuarta no me la dieron en centímetros? La cuarta me la dieron en kilómetros. Entonces va a ser otra equivalencia. Entonces ahorita vamos a empezar con la pulgada. Dijimos que si me dieron la equivalencia de las pulgadas en centímetros, para poder pasar los centímetros a decímetros lo vamos a dividir dentro de 10. Entonces, ¿cuánto sería? 2.54 dividido 10. 2.54 dividido 10. ¿Cuánto sería? 0.254. 0.254. Muy bien. Entonces, este sí ya lo pueden colocar ustedes ahí en su libro. La equivalencia de una pulgada en decímetros es de 0.254 decímetros. Ahora voy con el pie. La equivalencia del pie en centímetros es 30.48. Si yo quiero convertir de centímetros a decímetros, que es lo que me está pidiendo, tengo que dividir dentro de 10. Entonces, ¿cuánto sería 30.48 dividido 10? 3.048. 3.048 decímetros. Muy bien. Excelente. Ahora, si yo quiero pasar 91.44 centímetros a decímetros, dijimos que para pasar de centímetros a decímetros vamos a dividir dentro de 10. ¿Cuánto nos quedaría entonces? 9.144. Excelente, 9.144. Ahora, niños, esta va a cambiar porque esta me la están dando en kilómetros. Entonces, ustedes se van a ir a su tablita nuevamente y me van a ver qué número tengo que multiplicarle a los kilómetros para pasarlos a decímetros. 10.000. 10.000. Muy bien. Entonces, si ustedes multiplican 1.609 por 10.000, ¿cuánto les quedaría? Eh, 16.090. 16.090. 16.090. Muy bien. 16.090 decímetros. Decímetros. Excelente. 16.090 decímetros. Muy bien. Entonces, niños, aquí ya tenemos completita nuestra tablita. ¿Sí? Ya está completada. Esta sería la columna que ustedes deben rellenar ahí en el libro. Pero como les dije, para poder hacer estas equivalencias, yo necesitaba esta columna de acá que no nos pusieron en el libro. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, niños, vamos a la siguiente serie. Dice, calcula el perímetro de los siguientes polígonos. A ver, niños, recuerden que para calcular el perímetro solo tenemos que sumar todos los lados de la figura. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de la figura anaranjada? Si ustedes suman los lados, pero recuerden que hay lados que no les están dando. Esto me indica también que hay lados que no les están dando. ¿Cuánto sería el perímetro de la figura anaranjada? ¿Cuál sería el perímetro de la figura anaranjada? ¿Qué dicen ustedes? 84 centímetros. Casi, casi. Se pasaron por un poquito. ¿58? No, ahí sí se quedaron muy cortitos. Hay que sumar un poquito más. 81. 51. Uy, el de 81 fue el que más se ha acercado. 73. ¿No? 85. No, no es 85. 66. 82. Vamos, sumen bien, no solo adivinen. Miren bien los espacios, los lados. 79. Casi, casi, casi. ¿Qué cosa hay que sumar, teacher? Es que se me trabó. Los lados de la figura. 87. 51. No, 87. no, no es 74. 87. 84. 84 tampoco. 74. Tampoco. A ver, voy a hacerlo. Pilas aquí. A ver, niños. ¿Cuánto mide el lado, los dos lados de arriba? Los dos lados de arriba, ¿cuánto miden? 5. 5 más ¿cuánto? A 5. Más 5. Muy bien. Tengo ¿Cuánto que- mide el lado que está midiendo la altura de esa figura? 15. 15. Pero hay un lado que está enfrente de ese que no tiene medida. Entonces, ¿cuánto va a medir ese lado también? 15. 15. Muy bien. Más, ¿cuánto vale la base de la figura? 18. 18. Muy bien. Ahora, niños, esos son los lados que les están dando en el libro. Pero en medio de los dos lados que miden 5, hay dos lados que van así para abajo y hay un lado que va así. Y este es el que no estamos calculando. ¿Cuánto miden estos dos lados que van aquí abajo de los números 5? Los que están en medio. 8. ¿Cómo? 8. No, no, 15. no. Ahí es donde no estamos analizando bien. Espérense, voy a tratar de hacer el dibujo acá. Espérenme, voy a hacer el dibujo acá para que ustedes vean bien. 15. No, miren pues, el dibujo que ustedes tienen ahí está algo así. Yo no lo hice exacto, pero la cosa es que me entiendan. Miren pues, ustedes ya dijeron que aquí mide 5, aquí mide 5, aquí mide 15, aquí mide 15 y aquí mide 18. Pero dice que la altura de aquí para acá mide 8. Miren, donde estoy señalando, quiero que analicen bien. De aquí para acá mide 8. Pero si todo esto mide 15, toda esta línea mide 15. Y de aquí para acá mide 8. Entonces, ¿cuánto mide esto de aquí para acá? 8. ¿Cuánto mide? Niños, analicen. Toda esta línea mide 15. Toda esta línea mide 15. Y de aquí, 7. de aquí para acá mide 8. De aquí para acá mide 8. Y todo esto mide 15. Entonces, ¿cuánto falta de aquí para acá? 7. 7.5. 7. ¿Sí? ¿Por qué 5? Si aquí mide 15 y aquí mide 8 más 7, también 15. Tienen que medir lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si aquí mide 8 de aquí para acá, más 7, me da 15 igual 80. que esto. Entonces, aquí valdría 15, 7 y 7. Y este lado de aquí, ¿cuánto mide? Si aquí mide 18, toda esta línea mide 18, pero aquí ya hay 5 y aquí ya hay 5. 5 más 5 son 10. Entonces, ¿cuánto hace falta en esta línea, en este lado de acá para que mida lo mismo que el lado de acá que mide 18? 8. 8. Ajá.
porque ya medimos 10 acá. Entonces, ahora sí, sumémosle este lado de acá, dijimos 7. El de enfrente también mide 7. Y el de aquí abajo mide 8. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el perímetro de esa figura? 88. 80 metros, ¿sí? Eso les había dicho cuando me dijeron 79 y cuando me dijeron 81, están cerca, les dije. Estaban bien cerca. Muy bien. Ahora, niños, de la figura triangular, ¿cuál es el perímetro? De la que es como una casita. ¿Cuál sería el perímetro de eso? 5. ¿No? 5 más 5 más 6 más 1 más 2 más 2 más 4 más 2.5. Más 2.5. ¿Qué fue lo que dijo, teacher? Que se le trabó, perdón. La figura que parece casita, ¿cuál sería el perímetro? 27.5. Casi, 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 casi. Vuélvalo a hacer, Lili, 28. porque estabas casi. Muy bien, es 28. Porque 5 más 5, 10. Más 4 más 4, 18. Más 2.5, 20.5. Más 2.5 son 23. Más 2, 25. Más 2, 27. Más 1, 28. Muy bien. Entonces, el perímetro de la figura que parece casita es de 28 metros. 28. Bueno, niños, les va a quedar de tarea hacer el inciso 96 y 97 nada más, ¿sí? El inciso 96 y 97. O mejor traten de terminar toda la página. Quiero que analicen un poquito. Solo el 99 no lo van a hacer, pero sí van a hacer también el 98, ¿sí? Entonces les va a quedar de tarea 96, 97 y 98. ¿Estamos? 96, 97 y 98. De la página 138. ¿Sí? No se les vaya a olvidar. Tarea